Este hombre lleva 30 años buscando al asesino de su hija para hacerlo pagar. Y ahora parece que lo va a lograr. Todo pasó en pleno Año Nuevo, en Barranquilla, una fecha y un lugar en los que se juntan las alegrías de diciembre con las de los carnavales. Jaime Saade, un hombre simpático y pudiente, recorrió las calles llenas de gente, de música y de pólvora, se estacionó afuera de una casa y tocó la puerta. Adentro lo esperaba ansiosa su novia, Nancy Mestre, una estudiante de 18 años. Su padre, Martín Mestre, bajó con ella. Le pidió a Saade que se la cuidara y que se la trajera antes de las 3 de la mañana, después de cenar con su familia. Nancy se despidió con una sonrisa. En las primeras horas del año 1994, esa sonrisa desapareció para siempre. Solo Saade conoce la verdad detallada de lo que pasó, pero las pruebas del caso permiten hacerse una idea. Martín encontró a Nancy por la mañana en la Clínica del Caribe con desgarros y maltratos en sus partes íntimas, con un disparo en la cabeza y con rastros de cadillo, maleza y otras matas de monte en su cuerpo. Era obvio. Habían abusado de ella, la habían tratado de matar, la habían alcanzado a tirar en algún potrero y luego la habían llevado al hospital arrepentidos. Pero ese arrepentimiento fue solo un destello porque esa misma madrugada Jaime Saade se esfumó para siempre. Sus rastros también fueron desapareciendo. Una joven que se hospedaba en la casa de los Saade se encontró con la madre de la víctima en la sala de espera de la clínica y le contó todo. Ella había escuchado los gritos de varios hombres, había escuchado el llanto de Nancy pidiendo ayuda y había escuchado el disparo que dejó todo en silencio. Sin embargo, cuando la justicia la citó para dar su testimonio, la joven dijo bajo gravedad de juramento que no había escuchado absolutamente nada. Y es que la familia del asesino tenía tanto poder en la ciudad que su abogado en el caso fue nada más y nada menos que un exalcalde. Su defensa logró frenar la acción de las autoridades por mucho tiempo con la teoría de que Nancy se había suicidado después de tener relaciones con Saade, a pesar de que los informes forenses dejaban claro que la bala había entrado por la sien derecha y que el rastro de pólvora en el cuerpo de Nancy estaba en su mano izquierda. Años después, Jaime Saade fue condenado como reo ausente, pero Martín Mestre ya tenía claro que la verdadera justicia no iba a llegar por sí sola. En una época sin inteligencia artificial, sin redes sociales y sin internet, el padre empezó una cacería internacional con lo más avanzado de la tecnología. En una carpeta de cartón que conserva hasta hoy, recopiló todas las pistas e indicios y empezó a intentar atar los cabos sueltos. En 3 décadas consiguió citas con todas las autoridades que iban siendo elegidas, con todos los directores de medios de comunicación a los que pudiera interesarles el caso y con todos los jefes de la policía y el ejército que fueran ascendiendo. Además, el hombre que hoy tiene 79 años se enlistó en varios cursos militares. Estudió inteligencia militar para aprender a procesar datos relacionados con naciones extranjeras y fuerzas hostiles. Estudió espionaje para aprender a obtener información secreta de forma encubierta. Estudió operaciones psicológicas para saber inducir confesiones utilizando como arma la mente del enemigo. En el fondo, se estaba preparando para una guerra. Martín Mestre sospechaba que si Jaime Saade había sido tan audaz como para escabullirse sin dejar huella, no iba a ser tan inocente como para mantener su apariencia intacta. Por eso, trabajó manualmente sobre la única foto del asesino que tenía a la mano. Con ello, llegó a tener un esquema de las 1000 caras que podría tener el criminal si se escondiera detrás del vello facial, detrás de prendas y accesorios o detrás del paso de los años. Con esa herramienta hizo parte de su búsqueda, apoyándose en personas ubicadas en todos los rincones del mundo. Su arduo trabajo y su red de contactos lo llevaron a muchas partes. Alguien le dijo que habían visto a Saade en la desértica Guajira, quizá atrincherado en el calor de algún pueblo fantasma como lo habían hecho sus ancestros árabes. Otras pistas conducían a Mestre hacia el suelo venezolano, próspero en ese entonces por cuenta del boom petrolero, donde el asesino podría llevar una vida cómoda sin estar muy lejos de su tierra. Alguna información de otro tipo apuntaba más hacia el norte, ubicando el objetivo entre los lujos y la decadencia de la colonia latina en la Florida. Martín siguió con cuidado cada uno de esos pasos y sin embargo solamente encontraba humo. El verdugo de su hija era como un fantasma que se escabullía. Pero cuando el crimen cumplió 20 años, algo brilló entre la oscuridad. Nunca sabremos cuánto mérito le corresponde a Martín Mestre y cuánto a las autoridades, porque los estrictos parámetros legales para obtener pruebas y la precaución que debieron tener para no alertar al asesino al que le estaban pisando los talones hacen que el rompecabezas sea borroso.
El punto es que en algún momento alguien les puso sobre la mesa el hecho de que uno de los hermanos del asesino es un prestigioso médico que ejerce la oncología en Colombia, pero también en Brasil. De alguna manera encontraron el camino entre el protector y el protegido, que vivía en las sombras en el país más grande de nuestro continente. Martín Mestre cuenta que se crearon perfiles falsos en las redes que se infiltraron en el círculo social de Saade y bastó con que alguien cayera en la trampa. El incauto, buscando una cita romántica, le dio su dirección física a una mujer que tenía fotos despampanantes en su perfil y que se había ganado su confianza por chat. La mujer era en realidad un agente informático de inteligencia y con eso, de alguna manera, logró ubicarlos dentro de la ciudad de Belo Horizonte, al sureste del país. Y allí comenzó una verdadera película. Usando un nombre falso, el asesino manejaba un negocio en el área de la salud que le daba lo suficiente para vivir y almorzaba todos los días en la misma cafetería. Por indicación de la Interpol, los agentes de la Policía Federal del estado de Minas Gerais se vistieron de bata y se camuflaron algún tiempo entre los doctores y las enfermeras que comían en el sitio a las 12 del día. Uno de ellos, que siempre se sentaba en la mesa 17, les llamó la atención. Sus rasgos se parecían a alguna de las 1000 caras que Martín Mestre había modificado y dibujado. El último día de la operación, los agentes esperaron a que el comensal se levantara y se dirigieron a la mesa 17 con guantes y material de embalaje. Les bastó con tener el vaso donde el animal se había embutido el jugo, muerto de la risa, con las manos empatadas por la jugosa comida de la región. El laboratorio lo demostraba. Las huellas digitales de Enrique dos Santos Abdala eran idénticas a las de Jaime Saade Cormane. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Las autoridades brasileñas lo capturaron por usar una identificación falsa, pero a la hora de aprobar su extradición por la violación y el asesinato de Nancy Mestre, la cosa se embolató. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo faltó a la sesión. 2 votaron a favor de extraditarlo y 2 votaron en contra. El empate significaba que debía quedar en libertad. Así, lo que parecía el final de Jaime Saade terminó convirtiéndose en un bálsamo para él, porque quedaba como un inocente ante los ojos de la ley, aunque no lo fuera. En esa circunstancia, por los medios y las redes de Barranquilla circularon 2 cartas. Una fue escrita por Saade en hojas de cuaderno mientras estuvo detenido, y en ella confunde palabras del portugués con el español y se presenta como la víctima, diciendo que tuvo que huir para proteger su vida. La otra estaba firmada por sus hermanos. En una parte acusaban a Martín Mestre de ser un extorsionista que con su persecución había acabado con la vida de sus padres. En otra reiteraban su versión de la historia, desmentida hace décadas, añadiendo que las plantas en la ropa de Nancy eran porque la habían llevado al hospital en la platea de una camioneta que solían parquear debajo de un árbol frondoso. Eso, lógicamente, retó la paciencia de Martín Mestre y sin embargo no desfalleció. Además de apelar la decisión de dejar libre a Saade, siguió moviéndose con las autoridades y los medios de comunicación. Lo que en Colombia era un escándalo en la memoria de los más viejos, en Brasil pasó a estar en boca de todo el mundo cuando Domingo Espectacular, uno de los programas más vistos del país, le prestó sus micrófonos para pedir justicia y hasta hicieron una dramatización del caso con actores brasileños, poniendo otro elemento clave sobre la mesa. La carta de Saade describía su salida de Colombia con unos tiempos y unos motivos diferentes a los que su abogado estaba utilizando para defenderlo de la apelación. A mediados de marzo, el tribunal revocó la decisión que había tomado 2 años antes y hace una semana Saade fue capturado muy lejos de Belo Horizonte. Estaba en Alagoas, en el extremo oriental del país, a pocos metros de una playa donde fácilmente una embarcación cómplice podría haberlo transportado a cualquier orilla del Océano Atlántico. Faltaban apenas 4 meses para que el caso prescribiera en la justicia colombiana. El informe de la policía dice que intentó huir antes de su llegada, pero que al verse rodeado de agentes se entregó sin resistencia. Hace pocos días, el padre que el 1 de enero de 1994 dejó la luz de la sala de su casa encendida esperando que su hija no fuera a tropezarse al regresar, utilizó un medio de comunicación para sugerirle a Jaime Saade que le pida perdón a Dios, porque él, según dice, nunca va a dárselo.